Buenas noches. Este curso, el enfoque se llama Supervisión Efectiva de Obras de Construcción y pues evidentemente para nosotros hablar de una supervisión efectiva tenemos que trabajar con dos aristas. Una es la habilidad blanda y otra es la habilidad técnica, pero nosotros nos vamos a centrar muchísimo aquí en la habilidad técnica. Para ello me gustaría conocer, si lo quieren hacer por el micrófono, perfecto. Si lo quieren hacer vía chat, también puede ser. Uno, tal vez en qué estado de Venezuela están, para nosotros también saber el impacto que estamos teniendo con la publicidad y todo esto. Y dos, cuál es su área y cuál es su práctica y por qué pues invertir 2 horas en la noche de su tiempo en vez de estar haciendo algo tal vez ameno con su familia, estar en un curso de supervisor de construcción. Entonces, pues, si me permiten, somos 6 personas, nos podemos presentar rápidamente para dar inicio a la clase y así también hacer una clase un poco más adaptada al grupo que en este caso son ustedes. O para mí, ustedes son un equipo de trabajo. Bien, ¿quién quiere participar inicialmente? Un poco su experiencia y por qué está en este curso, qué están buscando. Luis, buenas noches. Me interesa bastante por esta acción de formación porque justamente me desempeño como laboralmente en esta área. Soy ingeniero residente en proyectos civiles y mecánicos y pues reforzar digamos, con formaciones técnicas mi campo laboral me cae buenísimo, pues particularmente me gusta mucho, me sirve bastante. Y gracias por esta oportunidad. Perfecto, genial. Muy bien, para ver qué más. Si no lo voy a hacer, si no lo hacemos entonces nombrando a la gente para ver si no sale de forma espontánea. Alejandro, cuéntanos, ¿cuál es tu función actualmente en la empresa? ¿A qué te dedicas y por qué estar aquí en un curso a esta hora de la noche? Alejandro, tienes el micrófono apagado si estás tratando tal vez de hablar. ¿Me escuchan ahí? Listo, ahora Buenas sí. noches. Buenas noches, ¿Escucho? Alejandro. Sí, Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo tengo experiencia en el área de la construcción. He trabajado con constructoras transnacionales, ujú, específicamente en el área de recursos humanos. Soy abogado, administrador y realizo este curso para fortalecer mis conocimientos y tener crecimiento profesional en esta área. perfecto. Genial, muy bien. Recursos humanos. Está interesante ahora el perfil. Ingeniero residente, un recursos humanos, una persona de recursos humanos. A ver, ¿quién más por...? Ah, bueno, bueno, Alejandro Palacios ya. ¿Quién continúa? Gracias, Alejandro. Tenemos dos Alejandro, un Alejandro Palacio y Alejandro García. Bueno, Alejandro García, puedes continuar por allí para seguir, si vamos en orden alfabético. Gracias, Alejandro Palacios. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escucho perfecto. Buenas noches, ingeniero David. Buenas noches, compañeros. Mi experiencia, bueno, yo también soy ingeniero civil. Casualmente, bueno, recibo mi título dentro de unos 2 meses. Soy recién graduado. Tengo experiencia más que todo es en el sector petrolero. Tuve mis pasantías y ya llevo 2 años trabajando en el CRP, el complejo refinador Paraguaná del estado Falcón. Y mi interés en el curso es tener conocimientos más del área civil, porque en el trabajo era más conocimiento mecánico y no sentía que estaba desarrollando el perfil por el cual había estudiado, pues. Perfecto. Muy bien. A ver, no sé. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está, David? Feliz noche. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Chévere, yo soy ingeniero civil, trabajo en una empresa de ingeniería. Bueno, a pesar de que he estado ya 2 años en la parte de oficina, viendo más que todo lo que es el diseño, la parte de ingeniería de los proyectos, no tanto la construcción, sí quisiera irme un poquito también, ganar un poco de experiencia y de nutrirme un poco de lo que es la supervisión de obras. No voy a hacer cosas que salga por ahí un día,
me necesiten ahí, bueno, ahí estaré, con mucho gusto. Ok, perfecto, excelente, Eugenio. Bueno, por acá nos queda Mauricio. A ver, gracias, Eugenio. Mauricio, cuéntanos poco. ¿Por qué estar aquí? Buenas noches, compañeros. Yo soy Mauricio y soy ingeniero en computación. Actualmente trabajo para una empresa de ingeniería, igualmente que Eugenio. Bueno, este curso sobre todo lo estoy realizando como para incluirme más en el ámbito de la construcción como tal, ya que, como acaban de escuchar, soy ingeniero en computación. Mi rama va a otros lados, pero quiero complementarlo y para poder ayudar en la parte de control de avance y otros temas. Gracias. Perfecto, genial. Y bueno, William, por orden alfabético te tocó de último. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo actualmente soy estudiante de Ingeniería Civil del octavo semestre y principalmente me interesé en este curso para irme preparando un poco más para afrontar el campo laboral cuando vaya a ejercer en un futuro. Perfecto, genial. Ok, bueno, para los que no me conocen, que tal vez pues vieron por ahí la publicidad, mi nombre es David Rivas. Yo egresado de la Universidad de Oriente como ingeniero mecánico en el año 2005. Ya me da miedo decir cuándo egresé de la universidad, porque me doy cuenta que ya prácticamente pasaron 18 años, ¿no? Y el tiempo vuela. Entonces, desde que pues terminé mi carrera, he tenido la oportunidad de estar en el área de consultoría y adicionalmente pues en el área de supervisión de obras. Pero más que supervisión de obras, realmente mi trabajo ha sido siempre como soporte de ingeniería en campo. Eso me ha llevado a ver varias aristas desde el mundo del diseño y desde el mundo de la construcción, que son dos mundos completamente diferentes. Una de las cosas que a mí me preocupa un poco, y veo que hay personas jóvenes acá, es que no se están haciendo planes de formación dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones. Y las personas, me he encontrado cosas como que, bueno, estoy supervisando y supervisar es estar en la obra, tomar una foto o hacer un informe. Y realmente hay más allá, o debería entender yo el contexto completo de la obra. ¿Ok? Pero evidentemente el supervisor tiene, si se quiere, dos aristas de trabajo. Yo voy a, permítame un momento por acá. Yo voy a estar escribiendo mucho y pues no sé si para ustedes es grato escribir. Igualmente yo esto se los voy a estar pasando, igualmente va a estar el video. Pero pues creo yo que escribir conecta mucho con la idea mientras que uno realiza y toma apuntes, ¿no? Entonces, si yo me concentro en una persona llamada supervisor, ¿cómo va a estar planteado este curso? Este curso va a estar planteado en dos aristas. O mejor dicho, nuestro enfoque va a ser en el área técnica, pero yo debo entender también que el área, hay un componente del supervisor que es la habilidad blanda. ¿Ok? Es imposible que yo maneje habilidades supervisorias si yo no soy capaz de tener ciertas habilidades, valga la redundancia, que me permitan a mí como persona administrar mi gestión. Ahora bien, ¿desde cuáles habilidades técnicas nosotros vamos a atacar este curso? O sea, ¿por qué para mí veo el curso a través de una obra y cuáles son los puntos que típicamente debe visualizar un supervisor? Un supervisor, primero, en la obra que sea, cuando va a iniciar, debería conocer el proceso constructivo. O sea, es imposible que yo sea un buen supervisor si yo no tengo idea de qué es lo que se está construyendo o qué es lo que se va a construir o qué es lo que se está diseñando. Entonces, evidentemente yo debo evaluar el proceso constructivo. Si yo voy a excavar, si yo voy a soldar tuberías, si yo voy a montar un equipo, si yo voy a hacer una planta eléctrica, si yo voy a hacer una hidroeléctrica, lo que sea que voy a hacer, lo primero que debo hacer es empaparme con ese proceso constructivo. Adicionalmente, yo debería entender también los procesos de ejecución de proyectos. Digamos que es necesario nosotros entender
que cuando estamos dentro de una obra, esas obras no se hacen simplemente por capricho o porque pues alguien tiene un deseo de crear una obra, tal menos que haya algún componente allí social o un componente altruista. Pero pues realmente nosotros estamos dentro de un proyecto, ¿ok? Y ese proyecto tiene reglas, ese proyecto normalmente tiene un marco de trabajo y yo debería entender cuáles son esos marcos de trabajo bajo los cuales se ejecutan proyectos. Otra de las cosas que yo como supervisor debo entender es que la obra tiene un alcance y no se trata de saber, bueno, ¿qué se está construyendo? No, aquí se está construyendo una planta compresora. Ese es el alcance. No, el alcance no es algo tan ligero como eso. El alcance, yo como supervisor debo saber exactamente hasta dónde voy a hacer. Debo saber también cuáles son las condiciones bajo las cuales yo puedo hacer. Por ejemplo, típico sucede, pues estoy vaciando una fundación y voy a hablar de ciertos términos técnicos, la mayoría son civiles y luego lo vamos a reforzar. Pero voy a vaciar una fundación, yo necesito saber si cuando la vacío el acero de refuerzo está incluido o no dentro del alcance. Si lo cobro completo, la fundación, o si el acero me lo van a pagar aparte. Entonces, hay detalles que están en ciertos documentos que nosotros vamos a ver acá, donde me dicen exactamente dónde yo reviso el alcance. Otra de las cosas que debería entender el supervisor, la habilidad técnica que debería tener el supervisor, es el control del avance. ¿Ok? Cuando nosotros estamos en una obra, la primera pregunta o la pregunta más común que nos van a hacer a nosotros nuestros jefes, supervisores, gerentes o quien sea, es ¿cómo vamos? Ese cómo vamos, yo debo tener la madurez técnica y las herramientas para saber cómo medir el cómo vamos. Otra de las cosas que yo también debo entender es que controlar no es igual a planificar. Entonces la planificación del avance, yo debo entenderla, yo debo saber lo que es una curva de avance, lo que es una replanificación. Ese es un término que yo debería entender como supervisor. Y ojo, yo no estoy hablando sin menospreciar el cargo ni mucho menos, pero yo no estoy enfocando este curso a capataces y personal artesano. Si yo estuviera enfocando esto a capataces o personal artesano, evidentemente el personal artesano él tiene una función que hacer y él todos los días la va a cumplir porque él es como un soldado al cual se le dan instrucciones y él debe ejecutar funciones. Yo estoy hablando en esto a un nivel un poco más arriba, un poco más gerencial. Aparte, pues todos nosotros, los que estamos acá, tenemos formación universitaria, tenemos un grado académico y evidentemente estamos ya con un enfoque un poco más estratégico, un poco más de tomar decisiones, evaluar la gestión que estamos realizando y evidentemente pues cuál es la mejor ruta para nosotros ejecutar la obra que tenemos en ese momento. ¿Ok? Bien. Aparte de la planificación, otra de las cosas que nosotros debemos entender como supervisores es cómo se gestiona la calidad. Yo no puedo, de nada sirve que yo esté en una obra como supervisor y me salte todas las mejores prácticas que se realizan y mucho peor que me salte los procedimientos o que no ejecute las pruebas de calidad simplemente por avanzar de forma rápida. Entonces vamos a ver en este curso también cómo normalmente se gestiona la calidad dentro de una obra. Y hay algo que no se me puede olvidar y es que estoy trabajando con personas y esas personas que ejecutan la obra, evidentemente, pues yo debo entender cuál es el contexto de seguridad. Los colegas que hemos estado, pues por acá un colega que comentó que está en el CRP, Luis que también está dentro del área petrolera, yo podría decir con bastante, si se quiere, con bastante seguridad, valga la redundancia, que dentro de la industria petrolera es uno de los contextos o uno de los entornos laborales donde la seguridad es más rígida. Entonces, si yo como supervisor, y este consejo para las personas los chicos que están estudiando, los colegas que están estudiando, yo no puedo llegar a la obra y simplemente iniciar a trabajar.
Hay una serie de permisos que yo debo realizar, hay una serie de revisiones del entorno que debo verificar antes de yo iniciar. Entonces, nuestro curso va a estar enmarcado básicamente aquí dentro de esas habilidades técnicas. Ajá, pero entonces, ¿por qué menciono las habilidades blandas? ¿No? Una de las cosas que nosotros debemos preguntarnos también es porque en este caso vamos a hablar del supervisor como un yo. Esta es una de las cosas que también yo tengo que internalizar. El supervisor como un yo, debo entender que hay un proceso constructivo, hay una ejecución de proyectos, hay un control de avance, pero el problema es que no siempre soy el control, no siempre es el supervisor como un yo, sino que en algunos casos, para que la obra se mueva, yo tengo que entender el supervisor como un nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Y sobre todo en este entorno de Venezuela, cuando yo necesito que una obra se mueva un poco más rápido, cuando yo necesito evaluar, oye, ¿por qué el avance se cayó? ¿Por qué no hemos avanzado? Entonces empiezan unos problemas de sindicatos, problemas que tal vez puede ser incluso hasta la lluvia, puede ser algún supervisor o algún obrero o algún capataz que tenga afinidad con algún partido político y por esa razón o simplemente no está conforme con el salario, no está conforme con el horario y se vuelve un conflicto que va más allá de la parte técnica. Entonces, no nos vamos a enfocar acá, vuelvo y repito, en la habilidad blanda, pero yo sí tengo que entender que cuando estoy como supervisor, o sea, yo puedo haber sido el mejor estudiante en la universidad, yo puedo haber tenido las mejores notas dentro del contexto educativo, puedo ser el mejor haciendo cálculos, pero no se me puede olvidar que cuando yo soy supervisor estoy trabajando con personas, no soy yo, es un nosotros. Entonces, lo primero que nos podríamos preguntar es, ¿el supervisor realmente qué hace cuando somos un nosotros? Yo necesito ver primero que cada persona que está en ese equipo, si yo estoy supervisando un equipo, primero que haga lo que tiene que hacer. ¿Ok? Eso es una de las cosas que yo como supervisor debo verificar de las personas que estoy supervisando, que la gente haga lo que tiene que hacer. Y además no solamente que la gente haga lo que tiene que hacer, sino que hagan bien lo que tienen que hacer. Entonces acá viene otro detalle. Yo tengo que estar pendiente que no me entreguen cualquier cosa. Por otro lado, el supervisor también debería ser una persona que motive a que la gente no solamente haga las cosas bien, sino que cada vez hagan mejor lo que tienen que hacer. Entonces ya acá ustedes se dan cuenta que la persona que va a trabajar como supervisor tiene que tener un mindset de motivar a las personas, de integrarse con el equipo. Y otra de las cosas que como habilidad blanda que tiene que tener el supervisor es que la gente haga a tiempo otra vez lo que tiene que hacer. Entonces, que la gente haga lo que tiene que hacer, que la gente haga bien lo que tiene que hacer, que la gente haga mejor lo que tiene que hacer y que la gente haga a tiempo lo que tiene que hacer. Pero, ¿qué necesito yo o normalmente, cómo logro yo que la gente haga esto? Y acá vuelvo otra vez, les pido por favor un insight. Las personas que no hayan supervisado antes de tomar sobre todo un cargo de estos de supervisión, háganse la siguiente pregunta. ¿Realmente yo puedo trabajar con gente o yo soy más de sentarme a calcular o a diseñar solo en un puesto y pues no me gusta que me hablen, no me gusta que me den responsabilidades? Entonces, aunque suene un poco crudo mi comentario, realmente evalúen eso, porque cuando estamos en este cargo, este es un cargo que a veces se hace muy duro, no por la parte técnica, sino por la parte blanda. ¿Ok? Bien, ¿y cuáles son esas aristas que complementan para nosotros trabajar bien con el equipo? Para que la gente haga lo que tiene que hacer de manera bien, de forma que vaya mejorando y que lo haga a tiempo. Yo debería ser una persona que pues evidentemente comunique bien, que sea capaz de comunicar. Comunicar no es hablar, ¿ok? Comunicar es otra cosa, comunicar es que el mensaje llegue de manera efectiva. Yo debería tener un poquito de liderazgo. El liderazgo también es una habilidad que hay personas que lo tienen muy bien de forma natural, pero esto se puede desarrollar. Yo debería ser muy bueno o debería también trabajar un poco en relaciones interpersonales, ¿ok? Esto es fundamental.
debería también enfocarme o ser una persona organizada, ¿ok? Y aquí yo voy a hacer, aquí sí voy a hacer y ordenada. Yo voy a hacer un paréntesis y a esto le voy a poner aquí una flecha amarilla para que no lo perdamos de vista. Ustedes podrían decir, bueno, yo como técnico soy muy bueno y usted me está diciendo que esto es una habilidad blanda, pero resulta que nosotros aquí en supervisión, y por favor ratifiquen esto las personas que ya están supervisando, yo voy a manejar un contrato, voy a manejar un listado de partidas, voy a manejar liberaciones, voy a manejar testigos de obra, voy a manejar valuaciones, voy a manejar permisos de trabajo todos los días, voy a manejar análisis de riesgo en el trabajo todos los días, voy a manejar a lo mejor hasta incluso formatos de vacaciones y de manejo de material todos los días. Entonces, el supervisor es una persona que usualmente maneja mucha información y sobre todo mucho papel. Entonces, si yo no soy organizado para llevar toda esa información, de verdad que me va a costar mucho cuando me pidan reportes. Aparte que cuando a mí me pregunten el control de avance, la forma de hacerlo es a través de documentos, porque yo tengo que medir en alguna parte, decir, basado en este documento llevo el 30%, el 20%. Y adicionalmente yo no puedo escribir en cualquier parte. Yo debería concentrarme en formatos y llevar el procedimiento como establece lo que se conoce como el sistema de gestión de la calidad de la empresa. Entonces, fíjense que la habilidad blanda tiene que estar, incluso aunque no vaya a manejar gente y vaya a trabajar de manera individual, para yo también poder mostrar resultados. Otra de las cosas, evidentemente, pues si yo voy a estar en un cargo supervisorio, yo debería ser una persona dado a conocer o aprender, porque si usted, a mí me gusta siempre separar esto. Esto recuerdo que hay un libro que se llama Personas compran personas, y de allí había un término que era recurrencia. ¿Ok? Hay personas que dicen que tienen experiencias porque tienen 20 años haciendo lo mismo. ¿Ok? Una persona, no sé si Alejandro levanta la mano para participar o si fue un error. Si quieres participar, pues adelante, Alejandro. Bueno, no sé si fue una manito de Alejandro por allí, pero bueno, bienvenido si quieres participar. Luis, el libro se llama Personas compran personas. ¿Ok? Es un libro que escribe, lo escribe un venezolano, no recuerdo ahorita el nombre, pero es interesante porque él trabajó mucho tiempo, llegó a trabajar en Microsoft y bueno, y hay toda una historia de cómo él logra llegar a Microsoft y ahí él nombra términos como rapport, él menciona también cómo a veces tú tienes que analizar un poco a la gente. Entonces es bastante interesante la historia y me gusta que es un venezolano, o sea, no estamos hablando de un Stephen Covey, ni Stephen Covey, ni nada de esta gente, ¿no? Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de recurrencia, hablamos de personas que tienen 20 años, 30 años en la misma planta haciendo lo mismo y yo definitivamente él puede tener experiencia en ese trabajo. Pero las personas que trabajamos en proyectos, yo considero que sí podemos generar una experiencia un poco más nutrida, porque usualmente las personas que están en una sola planta, que están en un solo sitio, generalmente han trabajado de una sola forma. Cada vez que tú te cambias de proyecto, cada vez que tú tienes un proyecto nuevo, un sitio nuevo, una locación nueva, gente nueva, clientes nuevos, tú también tienes que tener ser abierto a poder aprender cosas nuevas. Entonces hay personas que evidentemente no les gusta salir de esta zona de confort y prefiere quedarse en esa recurrencia y te dicen, tengo 20 años de experiencia, pero yo diría que tienes 20 años de recurrencia porque no has querido salir de esa zona de confort. Bajo esa premisa, pues evidentemente esas personas les puede costar un poco cuando entran a un proyecto nuevo, porque un proyecto nuevo implica conocer y aprender de nuevas cosas. Por otro lado, evidentemente, y sucede mucho ahora en Venezuela, pues tú eres a lo mejor el que tiene 3, 4 años en la empresa y te dedicabas a hacer algo y de un día para otro salió una obra, no hay más nadie y resulta que tú eres
el supervisor designado. Tú deberías conocer también el rol del supervisor y precisamente deberías ser capaz de manejar o de entender estos trazos que yo estoy haciendo acá. Sería interesante que tú los manejaras porque pues el supervisor no es solamente dar reportes y dar órdenes. Hay un componente allí personal, un componente grupal, el cual yo debo manejar. Yo voy a aprovechar mientras que estoy conversando con ustedes acá de hacer una captura de pantalla. Ok, voy a hacer una captura de pantalla de forma que se los voy a pasar directamente. A ver acá, vamos a hacerlo rápido porque después entonces se pasa. Vamos haciendo por acá supervisión de obras. Perfecto. Bien. Bueno, se los voy pasando para que ustedes tengan acá estas anotaciones que les va a permitir o nos va a permitir ir conversando acerca de lo mismo. Adicionalmente, hay un ejercicio el cual nosotros o les pasé para revisar. Por eso les sugería que traten de hacerlo hoy o quizás nos volvemos a ver podemos ver el día martes o el día domingo. Podemos hacer esa encuesta. Y eso entonces podemos discutir acerca de ese ítem. Pero sí les voy a explicar en qué consiste y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver por acá. Ocultar. Muy bien. Bien. Hay una de las cosas como supervisor que yo también debo entender es que cuando a mí se me contrata para una obra, y ahora sí me voy a la parte técnica, ¿ok? Ya pues hicimos esta introducción con la parte blanda. Realmente pues me gustaría muchísimo que revisen las habilidades blandas porque son fundamentales para nosotros también manejarnos incluso en la vida personal. Ahora, entro a un proyecto y me dan una información. Lo primero o algunas habilidades técnicas que yo debería tener es, por ejemplo, me están dando acá, vamos a leer un poquito, ¿no? Dice, se debe construir una caseta de resguardo para un sistema hidroneumático, evidentemente esto está errado, de la planta de suministro CH123. Suele pasar que cuando yo recibo un pliego, cuando yo recibo un proyecto en mis manos y yo voy a estar supervisando, yo debo entender que estas instalaciones no son instalaciones a la deriva y que a veces tienen números muy raros y nombres muy raros, porque evidentemente forman parte de un sistema de gestión y todo está codificado. El proyecto incluye la construcción de una caseta que va a resguardar un sistema hidroneumático, el montaje de todos los equipos mecánicos que estén allí, es decir, todos estos que están acá, y por otro lado, la instalación y el conexionado de todas esas tuberías, sistemas eléctricos, dispositivos de control y medición. Entonces, esta obra como tal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unas paredes otra de las cosas que me llama la atención es que cuando damos estos cursos de supervisión de obras, siempre se suman en su mayoría los ingenieros civiles. No sé por qué, o no sé cuál es el mito o el tabú de que los únicos que supervisan obras son los ingenieros civiles. En mi vida he supervisado una cantidad de obras como ingeniero mecánico y precisamente eso es lo que quiero conversar también ahorita. Fíjense que cuando nosotros hablamos de una obra, en una obra hay instalación y conexionado de todas las tuberías, esto no lo hacen los civiles. Sistemas eléctricos, esto no lo hacen los civiles. Dispositivos de control y medición, y esto tampoco lo hacen los civiles. Entonces, en una obra yo tengo que pensar de forma multidisciplinaria y por eso es que yo dibujaba ese muñequito y veía el supervisor desde el yo y el supervisor desde el nosotros. Por otro lado, yo debo ser capaz también de manejar información gráfica. Esta es una caseta. Esta caseta tiene, en este caso, estas unidades son milímetros. Esta es una caseta que tiene 3000 y 3000, son 3 metros más 3 metros, tiene 6 metros de longitud. Por este lado, 6 metros por acá y 6 metros por acá. Y dentro de esa caseta, yo voy a meter estas cajitas, que realmente, pues si yo quiero saber qué son estas cajitas, en la parte de abajo acá,
tengo un listado de equipos, donde por ejemplo la P237, 01, 02 y 03, que son estas que tengo acá, son bombas de distribución que tienen una potencia de 120 HP y 12.5 toneladas. Realmente esto es información complementaria. Y adicionalmente hay algo aquí que no sé qué es, pero me dice que es el B25 58901 y eso es el equipo pulmón de presurización. Ahorita voy a hacer una introducción muy corta a cómo funciona un sistema hidroneumático, porque yo necesito que si nosotros este curso lo vamos a llevar en línea a este proyecto, ustedes entiendan de qué está hablando. ¿Ok? Evidentemente, si ustedes entran a YouTube y preguntan cómo funciona un sistema hidroneumático, deben haber muchísimos videos que le explican acerca del funcionamiento. Ajá, usted ha sido asignado como supervisor de esta obra. Usted va a estar en campo, usted se va a encargar de la construcción de esta obra. ¿De qué tengo que estar pendiente? ¿Qué tengo que saber para ser un supervisor efectivo desde el punto de vista técnico? ¿Cómo debo actuar o qué debo conocer para que cuando la gerencia o el nivel directivo de la organización me pide información, yo pueda dar respuestas acertadas? Bueno, yo debería conocer primero cuáles son los procesos constructivos que se van a tener allí. Y eso es el ejercicio que ustedes van a hacer. Eso es lo que nosotros vamos a discutir la próxima clase. Yo debería también saber en qué tipo de proyecto estoy metido. Hay proyectos que son IPC, hay proyectos que son solamente de construcción, hay proyectos que son suma global, hay proyectos que son consorcios, hay proyectos que son outsourcing. Entonces yo debería también saber en qué tipo de proyectos yo estoy metido. Porque en función de eso, yo puedo saber qué decisiones tomar y hasta dónde no puedo tomar ciertas decisiones. Yo debo entender también cuál es el alcance y la cantidad de obra que se va a realizar. Si no estoy familiarizado con la palabra alcance y no estoy familiarizado con la palabra cantidad de obra, pues precisamente es lo que nosotros vamos a ver en este curso. Y algo que suele suceder, y los que están estudiando a lo mejor les va a parecer cómico lo que voy a decir y disparatado, pero los que están en la industria me van a entender y van a saber que es así. Suele pasar, y sobre todo aquí en Venezuela, que tú estás haciendo esta obra y alguien te dice que si por favor le puedes construir un parquecito para niños al lado. Eso no está en el contrato, pero muchas veces te dicen, bueno, pero podríamos aprovechar que ustedes ya están aquí, que ustedes ya tienen los equipos aquí, para que nos coloquen un parquecito que nosotros queremos poner de los niños. Entonces, bueno, ya Alejandro acaba de colocar allí los famosos adicionales. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros ante un requerimiento del cliente que no está dentro del alcance? Eso es algo que nosotros tenemos que saber cómo discutir y cómo argumentar para poder decir en su momento, mira, no lo puedo hacer por esto y por lo otro. Tal vez no seamos tan exagerados con lo del parque para niños, pero sí me podrían pedir un baño, me podrían pedir una oficina para algún supervisor y yo tengo que estar muy claro de cuál es el alcance del contrato. ¿Ok? Luego otra de las cosas es, ¿cómo hago para hacer el seguimiento de la obra? ¿Qué hago con esto? Todos los días anoto en un cuaderno o todos los días digo, pegué 3 bloques. Eso yo quiero saber de ustedes cómo lo van a analizar, cómo lo van a presentar la próxima clase que tengamos. Debo entender también que cuando estoy en una obra yo debería garantizar la calidad, pero garantizar la calidad no es al final, no es que, no, me quedó muy bien hecha la obra. No, yo necesito entender cómo gestiono la calidad dentro de los procesos constructivos durante la ejecución de la obra, desde lo que son la selección del material que estoy utilizando, que cumpla con lo que se establece dentro del contrato, hasta las pruebas y los ensayos que se realizan e incluso el resultado final para tener la total satisfacción del cliente. Y otra de las cosas es, bueno, ¿cuál es la forma más segura de ejecutar el trabajo? Una de las cosas que me llama a mí la atención, y por eso hacía énfasis en la industria petrolera, cuando nosotros estamos dentro de ella, para nosotros es común ver que al una persona pasar del 1,20 m, el 1,40 m, ya tiene que colocarse un arnés. Sin embargo, cuando tú sales de la industria petrolera y vas a cualquier otro rubro comercial que realice algún trabajo de mantenimiento, ves que las personas toman unos riesgos altísimos. Se montan en cualquier sitio, no usan arnés, están pintando en un techo y pues la persona ni siquiera está amarrada. Entonces, esa es la otra pregunta. ¿Cómo nosotros ejecutamos un trabajo de estos como supervisor cuando yo inicio
cuáles son esos pasos para que esto sea seguro durante el proceso de la construcción. Las personas que ya están en obra, a lo mejor pues las preguntas le van a ser un poco más familiares para responder. Aquellas personas que están estudiando y que no han estado en obra, a lo mejor les va a costar un poquito más, pero este es el objetivo de nuestro curso. El objetivo de nuestro curso es precisamente entender que la supervisión no es solamente estar en sitio, tomar una foto y armar un reporte de lo que se hizo. La supervisión implica una cantidad de actividades y una cantidad de procesos integrados para que todo esto funcione. Tengo ya casi 40 minutos hablando. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere aportar algo a todo esto? ¿Se ha entendido todo hasta aquí? Tengo una pregunta, Dime, Eugenio, David. Sí, cuéntame. me imagino que cuando hablábamos del supervisor como yo y como nosotros, yo me imagino que no está solo, ¿no? Necesita como, o sea, tener un grupo, un equipo de trabajo, o sea, ¿quiénes conformarían ese equipo? Ok. Esa pregunta está genial. De hecho, cuando mencioné el supervisor como el yo y como el nosotros, eh, el comentario lo pensé por una pregunta similar, o mejor dicho, el enfoque de tu pregunta debía haberlo dibujado en el momento. Yo les decía que cuando tenemos estos cursos, usualmente se acercan muchos ingenieros civiles. No sé por qué existe como ese tabú de que las otras especialidades sienten que no van a hacer supervisión de obra. No lo sé por qué. Creo que hay un componente también de la parte académica que cuando nos forman como, como ingenieros en otras especialidades, nos enfocan mucho al diseño. En el caso de mecánica nos enfocan mucho al diseño 3D, a los elementos finitos, al cálculo de fluidos, a los análisis hidráulicos. Entonces como que se les olvida un poco que nosotros también vamos a estar en obra. Pero cuando nosotros hablamos de una obra y cuando nosotros hablamos sobre todo que esta obra está asociada normalmente a un proyecto, no se nos puede olvidar que esas obras y esos proyectos son obras multidisciplinarias. Entonces, al igual que funcionan las empresas de ingeniería o al igual que funcionan las empresas que hacen proyectos, nosotros también deberíamos tener un supervisor, tal vez a lo mejor vamos a hablar de un supervisor de obras mecánicas, vamos a hablar también de un tema de un supervisor a lo mejor de obras civiles, ¿ok? Vamos a hablar tal vez de un supervisor de obras eléctricas, ¿ok? O electricidad. Hablamos de un supervisor de obras tal vez de la parte de instrumentación. Podemos hablar también de un supervisor de obra a lo mejor en el área de montaje, estructura. Entonces, van a haber diferentes actividades solapadas, actividades simultáneas. Se llaman, hay un acrónimo que nosotros, que utilizan mucho, que se llaman CMOPs, Simultaneous Operation Activities, algo así, pero le dicen CMOP. Entonces, estas son operaciones simultáneas. ¿Qué sucede? Que aunque yo quiera pensar en el yo, evidentemente yo no puedo colocar un tubo si el supervisor civil no ha realizado tal vez una excavación. O yo no puedo, o el supervisor de electricidad no va a poder colocar la protección catódica si yo no he puesto el tubo. Entonces, evidentemente, para que esa obra o proyecto de alguna u otra forma tenga una curva de avance positivo, nosotros necesitamos que toda esta gente que está acá esté integrada. ¿Qué va a pasar? Bueno, que evidentemente hay un organigrama donde probablemente el supervisor de obra, por ahí está mi amigo Luis, que es ingeniero residente, probablemente le va a reportar, toda esta gente le va a reportar precisamente al ingeniero residente. Y aquí quiero hacer también un comentario. Yo quiero hacer este curso lo más internacional posible, pero en Venezuela es un poquito... Venezuela es inevitable a veces hacer la comparación de algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este contexto que tal vez no existe una oferta laboral tan nutrida? Que yo contrato una persona
y esa persona es ingeniero residente y termina siendo también el supervisor y termina no solamente siendo el residente y el supervisor de obras civiles, sino que él mismo es el residente, es el supervisor de la obra civil, el supervisor de la obra mecánica. Y esto funciona, señores, cuando la obra es pequeña. Pero cuando usted tiene un proyecto de alta magnitud, de gran tamaño, olvídese que eso no funciona. ¿Ok? Y ustedes podrán decir, bueno, pero entonces, ¿qué hace un ingeniero residente? Si hay supervisores, ¿qué es lo que hace un ingeniero residente? Ah, evidentemente este señor está de la manito aquí con la parte de planificación. Este señor también, este ingeniero residente debería, o de hecho, él es el responsable de la obra, no es el supervisor. El que está aquí es el que está firmando todo y es el que tiene, en el caso de Venezuela, el que tiene el CIB, es el que está autorizado para precisamente dar la, si se quiere, ante la ley, él es el que está autorizado como ingeniero residente y por otro lado, es quien lleva la batuta de la obra. Evidentemente, ingeniero residente, planificación, reportan, si ese es el organigrama, ok, va a depender mucho de la empresa, pues acá hay un reporte netamente a la gerencia y evidentemente a la gerencia lo que le importa es, o no es lo que le importa, realmente es lógico que sea así, que tenga interés en cómo va la parte financiera, el avance físico y evidentemente todo lo que tiene que ver con temas contractuales, ¿ok? Entonces, nosotros como supervisor, por eso es que es bueno saber también en qué cajita estoy. Dependiendo de la magnitud de la obra, entonces pues allí sí tendremos nosotros, estaremos como supervisor encargado de muchas cosas que se están haciendo. Evidentemente dentro de esas muchas cosas probablemente tendré grupos de trabajo, personas ya ejecutando como tal. Esas personas, pues aquí sí entonces tengo un grupo de obreros ya directamente obreros o artesanos ejecutando y probablemente cada uno de esos grupos de obreros estará trabajando con un capataz. Entonces el capataz sí tiene ese trato directo o debería ser así. Si tiene ese trato directo, esto es lo que en inglés es un foreman y voy a trabajar muchos términos en inglés porque si nosotros en este momento nos toca trabajar en una obra de manera, si se quiere, una transnacional, y pues yo necesito entender también ese lenguaje. De hecho, el foreman, el supervisor y el engineer para las transnacionales tienen rangos diferentes, sueldos diferentes e incluso, sobre todo para los asiáticos, que son muy de estructura vertical, tienen incluso hasta muy marcado ese trato diferente a un supervisor que a un engineer. El engineer, digamos que es como más respetado que el supervisor y evidentemente el supervisor está por encima del foreman y al final lo que tienes acá es un labor, ese labor o ese obrero es el que termina ejecutando, ¿ok? Ojo, lo que estoy diciendo no es un contexto de Venezuela, es un contexto muy asiático, no estoy de acuerdo con ello, pero hay que entender que cada país tiene una cultura diferente. Entonces, de cada grupo voy a tener diferentes capataces trabajando y estos señores, en teoría, deberían reportar un poco qué es lo que están haciendo para yo poder llevar ese control de avance. Porque yo hablaba del yo y el nosotros, porque evidentemente vuelvo otra vez como supervisor a tener capataces, a lo mejor, e incluso debería llegar al nivel obrero muchas veces para saber qué están haciendo y poder también validar la información. Y les voy a pedir que busquen este término, el Gemba, para que lo revisen, un término japonés que literalmente es patear el terreno. Si usted es un supervisor de escritorio, un supervisor de oficina, un supervisor de tráiler, como yo lo llamo, y usted nunca patea el terreno, pues todo lo que usted le llega como información no siempre podría ser verdad. ¿Ok? Entonces, revisen este término del Gemba, lo que es patear el terreno como tal. Gracias, Eugenio, por hacer la acotación, porque me dio pie también a cerrar la idea, creo que de forma más completa. ¿Alguna inquietud adicional? ¿Alguna duda? Voy a ir haciendo captura de esto y se los voy pasando también por el grupo para que ustedes pues puedan hacer el seguimiento de lo que se dijo en clases. ¿Preguntas adicionales? ¿Dudas?
Ok, ya los leo. Les estoy pasando la información. Sé que tal vez los trazos que yo les estoy pasando no son los más bonitos para como presentación, pero lo que sí quiero es que ustedes conecten las ideas de lo que vieron acá, porque probablemente pues van a ver, al verlo pues pueden recordar lo que se comentó. Alejandro levanta la mano por aquí en el chat. Bueno, ya Alejandro, cuéntanos Alejandro, ¿ibas a hacer algún comentario? Sí, iba a comentar la parte que usted estaba diciendo que sí lo viví yo en mi experiencia trabajando en el CRP. Mi jefe era un ingeniero eléctrico y bueno, eléctrico no, electrónico. Y yo me preguntaba más o menos cómo un ingeniero electrónico venía a trabajar en un área completamente distinta a lo que suelen hacer. Y va de la mano con eso que uno a veces como ingeniero le toca trabajar en áreas distintas a las que uno está acostumbrado. Por lo menos en mi caso me tocaba o me enviaban al campo a revisar tareas mecánicas como soldaduras que yo nunca había visto en mi vida y bueno, me tocó aprender. Ujú. Y así mismo uno sigue viendo en el campo, que es muy interesante ver esa parte, pues. Sí, ahí yo sí quiero hacer una acotación. Yo siento que la capacidad de aprendizaje del ser humano, pues evidentemente, Luis, ya te doy este paso para conversar. Yo siento que la capacidad humana de aprendizaje, tal vez mi comentario es atrevido, pero es infinita. Y alguien me decía una vez, un jefe me decía, mira, el conocimiento ni estorba ni pide comida. Entonces nosotros tenemos esa pasión o los que tenemos pasión por aprender, estamos en la capacidad de aprender cualquier cosa, pero el que sepamos cualquier cosa no es bueno porque realmente pues nos desespecializa. Y dentro del contexto laboral siempre es bueno tener esa especialización. No importa, yo conozco gente que es electricista y durante muchísimos años se ha desarrollado en soldadura y maneja también la parte de soldadura como cualquier mecánico o cualquier metalúrgico, pero evidentemente se han desarrollado en un área. Donde no estoy a favor es cuando toman a una persona y sobre todo si es recién graduado, lo toman dentro de la empresa y pues lo lanzan a la calle, lo lanzan como digo yo, se lo lanzan a los lobos y pues la persona supervisa electricidad y supervisa y no se le ha dado, primero que no tiene la inducción, no tiene la competencia porque su fortaleza académica tal vez no hace match con lo que está realizando en la obra y por otro lado pues evidentemente esta va a ser una persona que en 4 o 5 años va a saber muchas cosas, pero no se especializó, porque yo siento que en los primeros años de carrera es cuando tú tienes la oportunidad de focalizarte en algo, porque bueno, evidentemente van saliendo otras cosas que luego te van a quitar más tiempo, incluso en tu vida personal, y no te va a dar tiempo tal vez a especializarte mucho. Luis, cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? Bueno, David, muy de acuerdo con esa definición que está dando de supervisor de campo, que el supervisor debe patear el campo, el área de trabajo, ¿no? Particularmente, esta impresión la tomo porque en mi experiencia, particularmente la que tuve en José, en el TAEJ, ahí, bueno, sin proponérmelo, llegué a ocupar la posición de ingeniero residente, partiendo antes de administrador de contrato planificador. Y pues para asumir esta función hay que estar en todas las, o sea, hay que estar a la vez en todas las funciones. Mi rutina de trabajo era partiendo en la mañana, por ejemplo, de la gestión de permisos de trabajo, charlas al personal. Seguidamente durante la jornada, participar en las actividades especiales, por ejemplo, izamiento, excavaciones, o todas aquellas de riesgo, ¿no? Y finalmente, ya antes de recoger e irnos, validar toda la información en campo que me estaba llegando, los reportes, porque a veces iba a un sitio y estaba en paralelo ejecutando otra cosa, había que estar también en aquella otra cosa. En fin, es algo apasionante, pero también exigente, ¿no? Ocupar estas funciones. Y pues todo esto es necesario porque la cara visible, las preguntas a quien van dirigido principalmente es a uno, pues toda la responsabilidad legal incluso está también en esta función. Es Muy correcto, interesante eso que dice. correcto. Creo que Alejandro tiene también una participación por acá, nos comenta.
Alejandro, tenías una manito levantada. No sé si nos vas a decir algo. Alejandro Palacios tiene una manito levantada. Ok, buenas noches. Quería aportar, he ¿Correcto? escuchado la opinión de los ingenieros, partiendo de Eugenio. Ujú, Quiero aportar con la experiencia que he tenido en el campo laboral, sobre todo en el área de construcción. correcto. Es muy importante la habilidad blanda, porque Ujú, como coordinador de recursos humanos, en ocasiones teníamos problemas en la obra que desde un punto de vista podrían ser hasta innecesarios. ¿Por qué? Porque regularmente colocan a una persona de supervisor por el conocimiento técnico que tiene, pero no evalúan el liderazgo ni la capacidad de comunicar. El yo, el yoísmo, ha afectado mucho lo que es el liderazgo o la capacidad de comunicar, porque no se termina de engranar o de entender, me disculpa, ujú, la diferencia que existe entre un grupo de trabajo y un equipo de trabajo. correcto. Entonces, eso nos generaba a nosotros como recursos humanos cierta cantidad de problemas, y sobre todo cuando trabajamos con sindicatos, y a veces son 2 o 3 sindicatos en una misma obra, un mismo proyecto, porque están Ujú, los operadores, los de construcción, etcétera. Y llega un momento en que esa comunicación no existe entre el supervisor, que debe ser un líder, debe de tener esa capacidad de que si hay un horario extendido, el trabajador se ofrezca, más no se lo pide el supervisor. Pero eso es una serie de situaciones que se vienen presentando en el área de la construcción, que ha generado problemas con el sindicato, donde el supervisor le cuesta reconocer el trabajo del equipo, le cuesta ujú, reconocer incluso el trabajo de los demás ingenieros. Entonces es muy importante que nosotros, a pesar de que es supervisión de obra de construcción, que nosotros entendamos que la comunicación, el liderazgo, las relaciones interpersonales entre el personal y nuestros compañeros de trabajo es muy importante para que haya un ambiente de trabajo sano y que todo fluya, y que que aprendamos a escuchar y entender la opinión del otro, porque en realidad todos estamos remando hacia un mismo rumbo, una meta fijada, un objetivo fijado, que es la culminación de esa obra. Entonces quería aportar ese punto, porque en realidad en la experiencia que he tenido en obras y proyectos, eh, de verdad que la habilidad blanda, o sea, son pocos los casos que usted puede ver un supervisor que tenga esa capacidad de liderazgo y de comunicar. Eso era lo que quería aportar. Muchas gracias. Sí, no es valioso lo que dices, Alejandro, y evidentemente, pues desde tu arista, como en la parte de recursos humanos, hay digamos que una frase popular que dice que en el saber pedir está el dar. Y evidentemente, sobre todo, cuando nosotros vamos a abordar al personal, y vuelvo y repito, cuando hablo del personal artesano y el personal obrero, es un personal que muchas veces es difícil porque su sistema de creencias tal vez es diferente al que tenemos nosotros. Evidentemente su nivel de responsabilidad es diferente al que tal vez nosotros tenemos ya en la parte supervisoria o como ingenieros residentes. Y saber cómo decir las cosas, cómo pedirlas, cómo integrarnos, realmente no es fácil. Evidentemente, cuando uno con el tiempo adquiere más experiencia, entiende cómo se maneja un poco el ambiente. Yo reconozco incluso que después de venir de una empresa transnacional, dentro de una consultora de ingeniería donde el trabajo depende 100% de ti y de lo que tú hagas y lo que tú presentes, cuando vas a una obra y no eres capaz de presentar el avance porque los obreros se pararon, sientes cierta frustración porque ya no depende de ti. Entonces tienes que empezar a pensar de una manera diferente. Ya no soy yo el que excava, el que abre el hueco en la tierra, ya no soy yo el que maneja el camión. Ahora, ¿cómo hago para poder hacer que esta gente se mueva, para yo poder realmente mostrar mis indicadores de gestión de forma positiva? Entonces, Alejandro, tienes muchísima razón en eso.
Y ahí también siempre nosotros hacíamos la siguiente discusión. No siempre, por eso es que no siempre el mejor estudiante es el mejor trabajador o el mejor supervisor. La universidad muchas veces está hecha para tú mostrar capacidad en función de la nota que tú sacas como individuo. Pero es difícil también mostrar qué tan bueno eres tú, sobre todo en carreras técnicas, para influenciar sobre las personas y que el objetivo se logre no de manera individual, sino de manera grupal. Esto, evidentemente, bueno, nos podríamos desviar muchísimo del curso hablando de esas habilidades del siglo XXI y una cantidad de cosas que en este momento, pues se han dado cuenta o lo están estableciendo que la forma de trabajar ha cambiado 100%. El enfoque ya no es tanto en los procesos, sino en la gente. Entonces, pues evidentemente el componente blando tiene que estar, de las habilidades blandas tiene que estar allí en ese punto. ¿Alguna participación adicional? ¿Algún comentario adicional? Bien, fíjense, son las 9 de la noche. Yo voy a hacer una pausa en la grabación. Vamos a hacer una pausa también. Nos paramos unos 5 o 6 minutos. En mi caso, me levanto un momento. A eso 9 y 6, 9 y 7 volvemos para entonces hacer la segunda parte de la clase. No me ha dado ninguna indicación acá de que se va a detener, ni mucho menos, por lo que voy a permanecer en esta sesión. En caso de que eso ocurriera, les paso por el grupo una segunda invitación para estar. ¿Ok? Entonces, si estamos de acuerdo, tomamos el receso a partir de ahora.